Bueno, buenas tardes. Estuve escuchando ahí como parte de este auditorio. Esencialmente yo vengo a tratar de explicarles un poco el proceso en la parte de menores, que es yo soy fiscal penal juvenil en San Isidro. La provincia de Buenos Aires, a partir del año 2008, lanzó una ley de procedimiento que es la ley 13.634. Hasta ese momento regía en la provincia de Buenos Aires una ley que era llamada Ley del Patronato, la 10.067, donde el menor que delinquía de alguna manera era tratado de la misma manera que el menor que no delinquía. Eso llevó a una gran cantidad de injusticias en los casos penales donde los menores eran partícipes como imputados. Yo recuerdo que en San Isidro sucedió un hecho muy paradigmático. Matan a un ingeniero, Barrenechea, una banda que venía de la zona de La Matanza. Y era una banda constituida en gran parte por menores de edad. No había dentro del grupo, al menos en la parte, digamos, de quienes actuaban en los hechos mayores, eran solo menores. Eso sucedió allá por el mes de septiembre, octubre del año 2008. Yo había dado el examen de fiscal y tardaron un año, entre un año y pico y 2 años, en poner en funcionamiento el fuero penal juvenil. Pero bueno, este hecho, donde mataron a este hombre, un hombre de familia, defendiendo a su hijo adentro de su casa, a raíz de ese hecho, yo entré en funciones. Así es que comenzó el fuero. El fuero penal juvenil es un fuero que a través de esta ley nosotros en la provincia de Buenos Aires desde el año 98 tenemos un sistema acusatorio. ¿Qué significa? Que se divide la función de acusar y de juzgar, principalmente. Acusa e investiga el fiscal y juzgan jueces. La ley penal juvenil es exactamente igual que la ley desde el punto de vista procesal que el Código de Procedimientos en materia penal. La única diferencia que tiene a nivel procesal es que se acortan los tiempos para determinadas decisiones y se acortan los tiempos para mantener privada de la libertad a una persona menor. También establece que el fiscal penal juvenil es si hay adultos o imputados, es decir, que intervienen bandas mixtas de adultos y menores, los fiscales en la provincia de Buenos Aires, los fiscales penales juveniles, absorbemos competencia. Pero solo los fiscales, no los defensores ni los jueces de garantías. Entonces, los fiscales tenemos una dualidad. Ya en una causa de esa naturaleza, tenemos la causa del adulto por un lado y la causa del menor por el otro. Esto trae infinidad de problemas a nivel procesal, porque en la etapa de instrucción no es tan difícil, hay juez de garantías de mayores, juez de garantías del joven, pero en la etapa de juicio hay 2 juicios. Entonces las víctimas tienen que ir
2 veces, a 2 debates, por ejemplo, en delitos graves, homicidios, violaciones. Este es un gran problema que tiene nuestra ley y, por el otro lado, yo creo que es una ley bastante buena, a pesar de que uno muchas veces, nosotros somos carpinteros, en nuestro oficio, los fiscales, ¿no? Lo atamos con alambre, pues es muy difícil la tarea de un fiscal en nuestro sistema procesal. Tenemos, como dijo la jueza anterior, un sistema legalista en pos, en general, del imputado. Y nosotros, los fiscales, no somos fiscales del Estado, no somos un representante del Estado. Nosotros somos representantes de la sociedad. Y tenemos que ser los representantes de la víctima, en particular en los casos que llevamos adelante. Es decir, representamos sus intereses. En mi caso, yo a mis víctimas los convoco, los escucho, los llevo a donde los puedo llevar. No los voy a enfrentar con el imputado en un delito grave, en una audiencia, pero sí estoy muy detrás de las víctimas. Yo he tenido muchos casos de resonancia pública y los más que nadie los escucha, nadie sabe que los tengo. Pero bueno, tuve el caso de Santiago Urbani, de San Isidro, de Babi Checopar, como víctima. De Gaby también, de Checopar. Exacto. He tenido este caso, el de Barrenechea también. He trabajado en muchas causas que han tenido repercusión pública y otras que no. Pero puntualmente, este sistema penal juvenil en el cual trabajo tiene en un artículo, el artículo 33, dice que entre todos los principios que tiene es el de la participación de la víctima. Y la participación de la víctima en el fuero penal juvenil al que yo entré, yo venía del fuero de adultos, había sido instructor judicial durante muchos años en Fiscalía de Mayores, de modo tal que entré a un fuero que yo desconocía, más que nada a las personas que lo integraban, y desconocía también la gran carga que tenía de trabajar años y años de una manera. Esto tiene que ver mucho yo no creo que sea un problema de capacitación, sino creo que los fiscales, los abogados o quien sea tienen que tener empatía con lo que hacen, empatía con el trabajo. Les tiene que gustar trabajar. Porque si no les gusta trabajar, van a ser como si. ¿No? Yo al principio, cuando entré a trabajar como fiscal, el primer año fue durísimo. ¿Por qué? Porque los jueces, a diferencia de los defensores y los fiscales, que empezamos el fuero penal juvenil, por lo menos en San Isidro, tuvimos que rendir un examen en el Consejo de la Magistratura, luego conseguir avales políticos para ser ternado y luego ser elegido dentro de una terna, etc. Lo que nos pasa a todos los magistrados, tanto en la nación como en la provincia. Es un avatar bastante difícil. Pero en el caso de los jueces provenían de juzgados de menores. Entonces, hay un gran problema, que es cuando uno se enamora de lo que hace durante mucho tiempo. Los jueces de menores en la provincia de Buenos Aires, por lo menos los que yo conozco, la gran cantidad que provenía del sistema anterior, que era el sistema de patronato o de tutela,
hablaban de los menores imputados como mis chiquitos, los chiquitos. Y esa primera forma de llamarlos a mí me chocaba mucho, porque yo los veía como menores o jóvenes, pero no como chiquitos ni como niños. Ese es un primer eufemismo en los que se entra en un sistema penal de menores. El tratamiento, entonces, ya llevamos casi 10 años de estar en funcionamiento del sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, y todavía se escuchan gente llamarlos de esta manera. Y con esto no quiero ser peyorativo con el menor delincuente, pero el tratamiento como si fuera un niño no es así, porque la ley nacional prevé que una persona que comete un delito entre los 16 y los 18 años es punible. ¿Qué quiere decir? Que puede ser condenado por ese delito. Debajo de los 16 años, esto lo dice la ley 2278, no se es punible por ningún delito que cometa el menor. Yo siempre digo lo mismo, puede tirar abajo las Torres Gemelas y no ser condenado por ese delito. Es decir, nunca va a ser juzgado. Pero no ser juzgado no significa que un menor debajo de los 16 años no pueda ser atrapado por el sistema mediante alguna que otra norma. La ley 13634 prevé la posibilidad de dictarle una medida de seguridad de privación de libertad. Artículo 64 de esa. Aguárdenme, yo después, al final, todas las preguntas me las hacen porque si no pierdo el hilo de mi conversación. ¿Qué pasa entonces? Yo muchas veces me comparo con lo que sucede en la capital federal y los jueces de menores. Vi el caso de este chico de 15 años que había matado en un asalto a otro chico de su misma edad prácticamente, y lo mandaron a Perú con los padres y todo lo demás. En la provincia de Buenos Aires, al menos en mi distrito, eso es imposible que suceda. No se van a la casa. No se van a la casa con ese tipo de delitos. Y esto tiene que ver con un batallamiento que dio el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, en un distrito como el mío, en San Isidro. Yo batallé para que las medidas de seguridad en casos extremadamente graves se apliquen. Y logré llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia para lograr este cometido. ¿Qué quiere decir? Que si en una norma está la posibilidad de actuar y esa norma yo busco la forma de sortearla, ya sea como juez, como fiscal, el defensor es otro cantar, el defensor tiene que hacerlo, porque es su tarea y es su obligación. Pero el fiscal y los jueces no. El fiscal de ninguna manera. El fiscal tiene que lograr en casos así, porque si hay una persona con una edad suficiente como para matar, con capacidad de matar, quiere decir que si yo lo dejo en la calle, si yo no actúo, porque el Poder Judicial es parte del Estado, es una de las tres patas del Estado, si yo no actúo como Estado, no puedo pretender que la otra pata del Estado, que es el Poder Ejecutivo, que es el que me cuida, el que me da la seguridad, etc., no puedo dejárselo en manos de otro. Tampoco se lo podría dejar en manos de, por ejemplo, de los servicios locales de protección de derechos que atienden casos de chicos vulnerables, ya sea víctimas o victimarios, pero con mucha vulnerabilidad, pero no en casos extremadamente graves. Entonces, ya la ley estableció como un orden también que el sistema de
penal juvenil es un sistema de protección integral de derechos. ¿Qué quiere decir? Protege de igual manera al imputado menor, que va a tener defensor, va a tener un proceso, va a tener alguien que lo acuse y alguien que lo juzgue en forma distinta, pero también dentro del sistema está la protección a la víctima. ¿Por qué? Porque hay otro artículo en esa misma ley que habla de principios, que es el artículo 6, que uno de los principios es buscar la resocialización del imputado, la reeducación en valores de ese menor imputado, pero también la protección de los derechos humanos de las terceras personas, es decir, las víctimas de los delitos. Yo recién escuchaba a la juez que se fue, a partir de la modificación, bueno, la creación de la ley 27.372 y 27.375 son dos leyes. Una es la ley de las víctimas y la otra es la ley que modifica la ley 24.660, la ley de ejecución. En San Isidro, donde yo trabajo, apenas fue publicada, después de los 8 días, le mandé un oficio a todos los jueces con los cuales trabajo. Yo soy fiscal de adultos y de menores, tengo múltiple competencia, y que todos los procesos debían aplicar esta ley, ambas leyes. A los jueces de ejecución, la modificación de la 24.660, y a los jueces de garantías, jueces de juicio, de tribunales correccionales y los jueces de responsabilidad penal juvenil, que tienen que empezar a aplicar esta ley, la 27.372, que es una ley de orden público, como decía la jueza anterior. ¿Qué quiere decir orden público? Esa ley en particular, quien la lee al principio, inclusive los abogados, los fiscales, los jueces, parecería que es solo una ley de adhesión. No. Es una ley de adhesión, la segunda parte de esa ley, a partir del artículo 13 en adelante, donde hay una modificación del Código de Procedimientos Penales de la Nación. Pero los primeros 12 artículos son de orden público, son leyes de carácter sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo les explico esto por ahí, les hablo con determinado léxico que no entienden. El Código Penal es una ley sustantiva. ¿Estamos? La ley de ejecución de la Nación, la 24.660, es una ley sustantiva. ¿Qué quiere decir? Es una ley que se aplica de manera igual, o se tendría que aplicar de manera igual en todo el territorio de la Nación. Los primeros 13 artículos de la 27.372 son de orden público y de carácter sustantivo. En el Código Penal también hay normas adjetivas, normas de procedimiento. Por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba. Es un proceso, determina procedimientos. También determina procedimientos para el juez el artículo 41. Le dice, usted cuando sentencie tiene que tener en cuenta esto. También el artículo 27 bis del Código Penal le dice el Código Penal dice qué medidas les tengo que poner a una persona que condeno en una pena en suspenso. Entonces, esta dicotomía que a veces surge entre los que dicen que las normas de procedimiento quedaron solo para las provincias y las leyes sustantivas para la nación, en este caso no se aplica. ¿Qué quiere decir esto? Esa ley es aplicable para todos los jueces. ¿Por qué? Porque trae un piso de derechos. Son leyes que trajeron un piso de derechos. La ley 24.660, que es una ley de ejecución, cuando se dictó esa ley, se dictó con carácter nacional, como un piso de derechos para los imputados. Las provincias tienen reservado para sí el dictado de normas procesales, por ejemplo, y en este caso, cómo ejecutar una pena es una norma de carácter procesal, pero la pena es de carácter sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que en toda la República Argentina no puede haber en Jujuy un preso que tenga distintos derechos u obligaciones, para decirlo así,
que un preso de la provincia de Buenos Aires. Entonces se estableció como piso de derechos. Y esta modificación de la 24660 también es un piso de derechos que trajo una persona que no estaba hasta ese momento, es más, no es que no estaba, sino que estaba prohibida su intervención en la etapa de ejecución. El fuero penal juvenil, a diferencia del fuero de mayores, en las tres etapas del proceso, que son instrucción, investigación, juicio y ejecución, las tres etapas el fiscal es el mismo. Eso está bien. ¿Por qué? Porque el fiscal conoce la causa, conoce al imputado. Es muy importante eso. Conoce todo su trajín en el proceso mientras estuvo detenido. Y el juez, a diferencia de lo que sucede con adultos, el juez de ejecución es el mismo que dictó la sentencia. Entonces, en la etapa de ejecución, ya en San Isidro han intervenido, desde la creación de esta ley, todas las víctimas que pude traer a ese, digamos, a esa instancia. La primera petición que hice de forma genérica, algunos jueces me contestaron, unos nada, otros, cuando lo haga le diré lo que voy a hacer. Una de las primeras causas que me tocó tener que discutir una pena fue la de Santiago Urbani. Santiago Urbani intervino una banda de 2 mayores y 2 menores. Los menores logré 2 condenas, una a 28 años de prisión a uno de los menores del que mató y el otro a 17 años de prisión. Uno de los que entró al hecho pero no mató. Son penas altísimas para menores de edad. ¿Qué quiero decir? Sí, es una pena muy alta para la región, es muy alta, pero fuera de nuestra región, lo que es Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, cuando un menor interviene en un delito, y más que nada en los países del common law, es decir, que tienen sistemas distintos al nuestro, a delito de adulto, pena de adulto. Acá, un fallo del año 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Maldonado, un mal fallo, a mi juicio, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se discutió el tema de la prisión perpetua para menores. Y allí se estableció que los menores no podían ser condenados a prisión perpetua. Y mandó a la Cámara de Casación a que revise nuevamente la pena a un menor imputado. ¿Por qué? Porque el menor no puede tener la misma pena que un adulto. En eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que no haya penas perpetuas para menores. Pero en la Argentina no hay penas perpetuas. Es otro eufemismo. No existe la pena perpetua. Se han establecido montos de penas perpetuas ante la imposibilidad de decir cuánto es la pena perpetua. 25 años, hasta antes de la reforma del Código Penal, que era la pena máxima que tenía el homicidio. Ahora se estableció que una prisión perpetua, a partir de los 35 años, el imputado puede pedir su libertad condicional. Así que, y alguna que otra visión establece, el artículo 55 del Código Penal establece que las penas pueden tener un máximo cuando se juntan varios delitos, condenas por varios delitos, a una pena máxima de 50 años. Así que a mi juicio, 50 años sería el máximo de la pena en la República Argentina, una pena de carácter perpetuo. ¿Por qué cito el fallo Maldonado? Porque ese fallo
en que los jueces, cada uno dijo lo que le parecía, pero el único voto realmente potable de ese fallo es el de la jueza Argibay, que dijo: no, señores, en Argentina no hay penas perpetuas, ni tampoco son inhumanas ni degradantes. En Argentina hay posibilidad de libertad condicional. ¿Por qué? Porque los pactos internacionales, precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos, establecía la posibilidad, digamos, destacó que la prisión perpetua es una pena inhumana y degradante. Quiere decir, nadie que sea condenado a una pena perpetua que nunca salga puede ser una pena que no sea degradante. Esto es cierto. Ahora, en la Argentina esa imposibilidad no está. Puedo recuperar la libertad con determinada cantidad de años. Sí, es cierto que luego de las reformas que se han hecho, hoy la pena perpetua tiene más imposibilidades de salir, porque 35 años es una pena muy alta, digamos, un tiempo muy alto para empezar a pedir libertades. Entonces, pero de alguna manera en ese voto, en ese fallo que acabo de mencionar, se estableció que la prisión perpetua no se aplica a menores. Entonces tenemos que transformar delitos, por ejemplo, el homicidio, crimen y causa, matar en una situación de robo, es decir, yo mato para robar, no es que robo y después mato, sino que mato para robar, en fin. Ese delito tiene prisión perpetua por el artículo 80 del Código Penal, 80 inciso séptimo. Ahora, cada vez que un menor interviene en un delito de esta naturaleza, todo el mundo se preocupa por establecer qué pena, qué número, qué pena le voy a poner, porque es muy difícil establecer un quantum punitivo, un número, para una persona que mata de esa manera, y todos los hechos, con esa hazaña, con esa... Entonces, por eso, digamos, el trabajo que tenemos muchas veces los fiscales en la provincia de Buenos Aires, en un área tan sensible como es la parte de menores, nos encontramos con una limitación. Primero, un fallo de la Corte que mandó, en un caso de 9 homicidios calificados, Maldonado había matado 9 veces y en algunos casos le había corrido el chaleco al policía para meterle el tiro debajo del chaleco. Y la Corte Suprema dijo: no le vamos a aplicar prisión perpetua, que le habían aplicado en todas las instancias anteriores, el Tribunal de Menores, la Cámara de Casación Nacional, y finalmente la Corte dijo: no, vamos a reducírselo a la escala de la tentativa, que es de acuerdo al artículo 4 de la Ley 22.78, que estableció esa posibilidad que a un menor se le puede reducir la pena, imponerle la pena correspondiente al delito, reducírsela a la escala de la tentativa, es decir, entre el mínimo, que puede ser la mitad de la pena, y 3/4 de la pena máxima, o absolverlo de pena, porque también es una potestad que tienen los jueces en materia de menores, que pueden absolver de pena aun cuando haya sido encontrado autor de un delito. Esto también es parte de toda una doctrina a la cual yo no adhiero en materia penal, en cuanto a la posibilidad de llegar a esos extremos de una persona haber sido encontrada culpable en un delito grave y absolverlo de pena. Pero esto tiene que ver con que nuestra ley 22.278 es una ley que estaba basada en un sistema de protección del menor, pero como objeto de tutela. No como sujeto de derecho y responsabilidades. Entonces, ahí está el primer problema, que no hay una ley nacional, referida a lo penal juvenil. Hay muchos proyectos legislativos
que han tratado este tema. La mayoría de los proyectos legislativos que se están tratando son peores que la ley actual. ¿Qué quiere decir? Que aún con una ley mala, como la ley 22278, que es un sistema de tipo tutelar de patronato, aún con esa ley vigente, yo creo que sería mejor que todos los proyectos que están en danza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos tienden a establecer o penas excesivamente bajas o penas que para la República Argentina, por el nivel de violencia que tiene hoy este país, serían de imposible cumplimiento, o llevaría a que la mayoría de las víctimas nos incendien las fiscalías y los juzgados. ¿Por qué les digo esto? Porque el tratamiento muchas veces de leyes, yo creo que muchos de ustedes que han establecido, si han ido al Congreso de la Nación,